El ateo militante Richard Dawkins, en su libro El espejismo de Dios, escribió: "El Dios del Antiguo Testamento es quizás el personaje más desagradable de toda la ficción. Su celo y gran orgullo lo lleva a un consentido e imperdonable control de los más débiles, con una evidente sed de sangre y deseos de limpieza racial. Un machista, homofóbico, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, caprichoso y un malévolo fanfarrón". Influenciados por la agresividad y superficialidad del pensamiento de Dawkins, muchos han moldeado su imagen de Dios como la caricatura que él describe. Como era de esperar, el investigador de Oxford no descubrió la rueda. A través de los siglos de la historia del cristianismo, muchos otros personajes se levantaron contra el Dios sanguinario del Antiguo Testamento. Independiente de quien haya suscitado dudas sobre el carácter de Yahvé, tenemos que ser muy honestos para reconocer que algunos pasajes de las Escrituras hebreas son aparentemente lo opuesto a la famosa declaración del apóstol Juan que dice que Dios es amor. Ahora vamos a buscar respuestas a los textos del Antiguo Testamento que ordenan el genocidio y que sirvieron de base para la esclavitud en Israel. Cualquier lector del texto bíblico debe recordar siempre que el simple hecho de que el autor registre una situación puntual no significa que la aprueba o desaprueba. Esto es un error común que cometen los cristianos y los no cristianos. El Antiguo Testamento narra el suicidio de Saúl, pero no ordena que nosotros lo imitemos. Lo mismo puede decirse con respecto a las historias de adulterio, incesto, asesinato e incluso poligamia. Describir un evento no significa aprobarlo o recomendarlo. Así que recuerde que, tal como lo comparó Rodney Stark, esperar aprender algo acerca de los problemas teológicos importantes a través de Richard Dawkins o Daniel Dennett es como aprender sobre historia medieval a través de alguien que solo leyó Robin Hood. Un punto fundamental y muchas veces ignorado es que debemos reconocer el ambiente en el que el Antiguo Testamento fue escrito. Neoateos como Christopher Hitchens y Sam Harris ignoran totalmente la cultura del antiguo Medio Oriente, del segundo y del primer milenio antes de Cristo, y comparan las páginas sagradas con la sociedad posiluminista. Entre los dos grupos transcurrieron unos 4000 años. Esto nos advierte contra el peligro de comparar las leyes del Antiguo Testamento con nuestras leyes actuales, ignorando el contexto de cada una de ellas. Tomemos por ejemplo el caso de la esclavitud. En vez de compararla con los registros de la esclavitud en Brasil en el periodo colonial, comparémosla con las leyes que regulaban esta institución en el antiguo Medio Oriente. Un esclavo hebreo debía trabajar solo 6 años para pagar su deuda, siendo liberado el 7º año sin pagar nada. Además, debía recibir de su propietario algunos animales y alimentos para comenzar una nueva vida. Durante su periodo de servicio, el esclavo tenía un día libre a la semana, el sábado. ¿Pudo notar alguna diferencia entre la esclavitud practicada en los tiempos bíblicos y la que fue practicada en Brasil hace años? La diferencia también es notable cuando se comparan los pasajes bíblicos con el famoso código de Hammurabi, rey de Babilonia en el siglo XVIII a.C. Si un esclavo huía, debía ser muerto, mientras que de acuerdo al Antiguo Testamento, en Israel, este esclavo debía ser protegido. Proteger a un esclavo fugitivo en Babilonia era una gran ofensa también castigada con la muerte, como se evidencia en las leyes 15 al 20 del Código de Hammurabi. Alguien podía preguntarse por qué Dios no abolió la esclavitud entre los israelitas. Recuerde que ellos estaban insertos en un entorno histórico cargado de estas prácticas. Aunque Dios las aboliera, no cambiaría su forma de pensar. Imagine cómo sería el proceso cultural para convertir a Arabia Saudita, por ejemplo, en una democracia. Pero sin duda la legislación israelí ofrecía un tratamiento mucho más humano a los esclavos. ¿Y qué pasa con el genocidio registrado en el Antiguo Testamento? Cuando este es el tema, tenemos que hacer las siguientes consideraciones. Primero, los pueblos de Canaán eran conocidos por sus cultos macabros. Entre ellos estaban los que hacían sacrificios de niños. Segundo, al contrario de lo que se pudiera pensar, Dios fue paciente con estos pueblos, dándoles más de 400 años para abandonar estas prácticas perversas. La destrucción masiva de estas personas idólatras e inmorales se puede comparar a un miembro que necesita ser amputado antes que comprometa el cuerpo entero. No es extraño que Dios estableciera leyes estrictas para aquellos que quemaran a sus hijos a Moloc, un dios pagano. Un último punto debe ser mencionado. Deuteronomio 20:10 dice que antes de cualquier batalla, la paz era ofrecida a la nación enemiga.
Una rápida comparación de este pasaje con lo que se vio en el siglo XX, el más sangriento de la historia, revela lo injusto que es comparar a Dios con, por ejemplo, Pol Pot de Camboya, Stalin de la ex Unión Soviética, Mao Zedong de China y otros líderes cuyas manos estaban empapadas de sangre. No es casualidad que la palabra genocidio se haya inventado recién en el siglo XX por el polaco Raphael Lemkin. Antes de enviar sus juicios más severos, Dios siempre ha ofrecido la oportunidad para que sus hijos cambien su corazón. ¿Hemos aprovechado estas oportunidades?